Se tiene que hacer la denuncia del extravío de la cédula verde y en la policía pues solamente aceptan, o sea, en el registro del automotor solamente aceptan la denuncia que haya hecho el titular. Lastimosamente eso, porque la moto se tiene que volver a verificar y se tiene que hacer el duplicado, se tiene que ingresar todo y tiene que ser con firma del titular, pues ese es el tema. Ya, oye, Nico, Ferran bilen dos. Ha? Kasama na mini kasi kategory ko. Olo, no ino na ede. Hmm.
por lo menos me da tranquilizante, que por lo menos ya hablé, ya le mandé el libro. La partida. 28.000 la comida, no sé si sobra eso. Están comiendo, no sé cuánto. 15. No. Hola. Hola. Sobre la hora al momento de contestar un sumario o de plantear un recurso de reconsideración. El sumario viene a ser un poco menos urgente porque hay más tiempo, hay 9 días hábiles para la contestación del sumario que empiezan a correr al día siguiente desde que el escribano es notificado de la apertura de un proceso sumarial. Este plazo puede extenderse en razón de la disposición del Código Procesal Civil a un día por cada 50 kilómetros de distancia de la ciudad de Asunción.
El plazo para la contestación o para la presentación de un recurso de reconsideración, ese plazo sí es un poco más breve. Son 5 días hábiles que corren a partir del día siguiente de la notificación. Y como en la contestación del sumario ya se le exige al escribano fijar un domicilio en la ciudad de Asunción, no tenemos la ventaja de poder extender el plazo de la distancia. Entonces, con eso en mente, me gustaría escuchar un poco las casuísticas, los casos que ustedes tienen y ponernos a disposición, tanto ya sea para asesorarle a ustedes o para directamente ejercer la defensa mediante la contestación de los sumarios o los recursos de reconciliación. La lista al día de las... Acabo de recibir la lista al día de los suspendidos, entre los cuales están suspendidos en sus funciones 3 fallecidos. Eso le da la pauta a usted cómo se está manejando este tema. Muchas gracias. El escribano, no sé si le podría poner un micrófono así para... Buenas tardes, doctor Liceche, doctor Godoy. Un placer, presidente. Un placer que nos dé esta oportunidad de poder defendernos. Queridos colegas, yo soy Luis Menarnaz, registro 397 de Asunción, con la titularidad de registro del año 1996. Cuando de adscrito pasamos todas a ser titulares. Mi caso es muy especial, doctores. Yo nunca tuve ningún antecedente penal, ni por deshonestidad, ni por inmoral, ni por nada. Gozo de antecedentes intachables. En el año 2017, la directora del Colegio San José de Calazán, la señora María Teresa Mongelos, tenía 2 lotes de terreno en Lambaré. Le vendió a un señor que yo después me enteré quién era, Francisco Lapiana. Francisco Lapiana había sido, cuando me pasó la escritura, me dejó $300 para pagar los impuestos que debía por un año en la municipalidad de Lambaré, que pertenece todavía a Asunción, que ahora se llama Barrio Santa María de Asunción. Me voy a la municipalidad para pagar, me dejó toda la escritura, firmaron todo. El señor se fue a Buenos Aires, desde Rosario. Él está sindicado como lavador de dinero, como dedicado a la representación de futbolistas, y él pertenece a la banda de los monos. Es del primer anillo prácticamente la banda de los monos. Yo en ese momento no sabía nada. Averiguo en la municipalidad de Asunción cuánto debía y me sale la cuenta de 11 millones de guaraníes. Yo le llamé a su teléfono, no me atendió. Después él dio la llamada en el registro, no sé qué dio, y vino una persona enviada por él a la oficina, después de 2 años, 1 año prácticamente. Y le conté el caso mío que se debía impuesto inmobiliario por la escritura, que no se podía dar ingreso porque te piden en catastro que esté al día en el pago de impuestos. El señor se fue, me dijo que le iba a comentar al señor Francisco Lapiana, está en Google, está en Facebook, es un famosísimo delincuente, criminal, y le había llevado el mensaje. Yo le llamé, pero 100 veces por teléfono. Pedí, cuando se abrió el sumario en la corte, en la superintendencia, en la época de Monzón, pedí que se haga registro llamada a Copaco, para ver todas las llamadas, porque yo hago para dejar registro justamente en Copaco, desde mi línea baja, hago siempre los llamados con los clientes. Después de 2 años, de 3 años prácticamente, aparece otra vez el señor. Y me dice, escribano, quiero mi escritura, vengo a retirar mi escritura. ¿Cuánto le debo? No se pudo terminar la escritura porque debía los impuestos y está en este estado. Ah, ya me va a conocer, se dio vuelta y se fue. Después de 3 días me llega la notificación de la superintendencia diciéndome que se abrió un sumario administrativo en mi contra. Me voy, me defiendo, llevé testigos, la señora hasta ahora vive con su hijo, se fueron todos mis secretarios, la protocolista de la oficina, todos nos fuimos a declarar en el sumario administrativo, ahí que estaba la señora Alba Berra y Karina Magnotti. Y habían 2 o 3 abogados más que no recuerdo el nombre. Seguía el proceso y de repente me dio una suspensión de 6 meses, en pleno proceso.
Yo me fui a reclamar, apelé, nunca me hicieron caso. Lo que sí que la suspensión estuvo vigente, le nombré a la escribana Ana Águeda Soler de suplente y aguanté los 6 meses. Eso figura como antecedente en mi legajo. Y el tipo es un criminal, conocidísimo en todo el mundo, es como criminal. Lavado de dinero, narcotráfico, venta ilegal de jugadores, un desastre tiene de antecedente en la Argentina, en Rosario específicamente. Después de eso pasó el tiempo, volví a la oficina, o sea, volví a seguir trabajando, se levantó la suspensión y ahora en este periodo de 2017 hasta el 2021, época en que fallece mi hermano después de una larga agonía de tratamiento con él en hospitales, sanatorios, yo me hice cargo absolutamente de él, porque mi hermano está en Estados Unidos, perdón. Nadie le podía atender a él. Interín, yo no descuidé mi escribanía, seguía trabajando, seguía operando, solamente me iba a hacer poderes que era para salvar y tener un poco más de ingreso. Y ahora me viene una suspensión de tres meses otra vez nuevamente. Y alegando que yo no presenté mis informes trimestrales. Y esa fecha es del 2020, en plena pandemia, y también con la causa de mi hermano que estaba internado y fallecido posteriormente. Y le pregunto, doctor, ¿eso no es causa de fuerza mayor? La pandemia y el fallecimiento de mi hermano, para no... Evidentemente que sí, escribano. Por eso nosotros estimamos y creemos de que la Corte no estudió debidamente cada particularidad de cada caso. Es una apreciación mía. Entonces creemos de que ellos vieron de que, bueno, estos tantos escribanos no presentaron su planilla, les sancionamos al rollete. A mansalva. Porque yo presenté mi informe al sistema Ciro, yo no tenía computadora. Yo cuando presentaba todo mi informe en forma física en la planta baja del Palacio, nunca tuve problema, yo jamás en forma física. Pero un día le dieron mesa de entrada a mi presentación y me llaman al día siguiente y me dicen, escribanos, hay que tener en cuenta de que también justamente esa fue una etapa de transición en cuanto a presentación de informes trimestrales. Así mismo. Porque como bien recordará usted, anteriormente se presentaba tanto a la Corte como a CEPRELAT por separado. Así mismo. Y luego de la pandemia recién es de que se implementó el sistema Ciro y de que esto por circulares es de que fue notificado a todos los escribanos, pero también muchísimos, y como el caso tuyo de fuerza mayor, son motivos externos a la voluntad de los escribanos, porque hay muchos escribanos que intentaban remitir sus informes, pero no finalizaban. Entonces eso queda registrado en el sistema. Queda como generado, pero no como finalizado. Entonces ahí pues se demuestra de que existió la verdadera intención y voluntad de presentar eso, sino que por una cuestión externa y ajena a la voluntad del escribano, no se pudo finalizar. Eso queda demostrado en el sistema. Segundo, una vez requeridos los escribanos sobre eso, daban finalizado cuando ellos revisaban de que realmente no se finalizó, o lo presentaban de forma física, con lo cual quedaba totalmente subsanado esa presentación o no presentación y se presentaba de forma extemporánea. Lo que nosotros entendemos es que finalmente no hay pues un agravio, ¿verdad? No puede pues ser esto una irregularidad en la praxis notarial, siendo de que es un mero formalismo y la Corte solamente lo que hace es el control de esto, ¿verdad? Entonces yo estimo, escribano, de que no se estudió caso por caso cada uno de las presentaciones extemporáneas o no presentaciones y de que amerita una revisión de cada caso por caso, porque como usted bien lo dice, hay situaciones externas, unas causas de justificaciones que deben ser atendibles, porque dentro de todo, todos somos seres humanos y tenemos también esas situaciones que atender. Gracias, doctor. Muy amable. Es más, yo presenté ahora mi reconsideración y también el nombramiento de la escribana hago otra vez como suplente. Sí. Independientemente a lo que me manifestó Javier, yo creo que hay una desproporción, hay una ausencia en la proporción entre la falta cometida, porque es, en el peor de los casos, una falta leve, la no presentación del registro, del informe, no la presentación tardía, sino la no presentación del informe, y la aplicación de una suspensión ya es excesiva, considerando cuál es el nivel jurídico protegido por la Corte al momento de establecer esta sanción y de tipificar esta sanción. Entonces, nosotros en nuestras consideraciones estamos presentando, nos tomamos este principio
nos tomamos de la fuerza mayor también de acuerdo a cada uno de los casos. Y en particular te pedimos, Luis, si nos podría hacer un poco tu escrito de reconsideración para que nosotros podamos colaborar un poco con el lobby, porque acá es donde sí va a entrar con fuerza el colegio, digamos, en presionar a la Corte para que se dé la celeridad suficiente a estos casos. Porque como grupo, mis recomendaciones que dan eso, que se presenten, que insisten con el pedido. Sé que hay un pedido pendiente por parte del colegio para ser atendido por el presidente y hay que insistir con eso. Gracias, doctor. Yo ya le invito a su celular y también le voy a acercar si quieren en forma física. Aparte ya pedí en audiencia en forma particular con el ministro Eugenio Jiménez, con Diesel y con Carolina Llanes. Con los 3 ministros ya pedí audiencia. Y hasta ahora no me dan, para explicarles mi caso, pues, personalmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy miembro del consejo del colegio y, como ustedes saben, nosotros presentamos una nota a la superintendencia y creo que para esta semana nos van a recibir. Yo entiendo que en toda cuestión, vamos a decir, de sanción, existe un orden de prelación en cuanto a las sanciones. Entiendo que no se puede aplicar una sanción fuerte a un escribano o a una escribana que presentó tardíamente su informe o que no presentó. Yo creo que se tendría que comenzar con una amonestación. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Para mí existe mucha arbitrariedad de la gente que está sancionando y creo que a nosotros los escribanos tenemos que tener en cuenta también respetar porque somos los que más colaboramos con la justicia, somos los que recaudamos el dinero. Esperando ver dónde van a venir. Sí, somos retentores de impuestos en cuanto a las tasas, los impuestos. Entonces, yo creo que es algo descabellado esto que está ocurriendo. No puede ser, tenemos que parar la moto, como se dice. Es grave esto, yo considero muy grave. Gracias a Dios no estoy en esa situación, ¿verdad? Ojalá que no esté, pero hay muchos, parece una casa de brujas, como se dice, y está mal eso. Lo que tenemos que tener en cuenta también, escribano, y a los demás colegas, es que estas resoluciones que se están notificando ahora son producto de la decisión del Consejo de Superintendencia anterior. Son resoluciones que se firmaron, creo, tengo entendido que en noviembre, diciembre del año pasado y que ahora recién están siendo notificadas. Creemos que este nuevo consejo va a ser un poco más abierto, más menos aplicar estas sanciones no tan avanzadas, sino revisar caso por caso. Entonces nuestra esperanza es a través de ustedes del colegio y en la contestación de cada uno de los casos individuales que lleve este conocimiento al nuevo consejo y que ellos tomen una medida justa, no tan arbitraria como coincido al 100% contigo, son estas sanciones. Escribano, yo también suscribo completamente los argumentos que usted refiere. En los casos que nos ha tocado estudiar, analizar y plantear los recursos, la contestación de los sumarios, vemos de que hay una falta total de utilización del principio de proporcionalidad, si es que vamos a aplicar luego una sanción, ¿verdad? Porque realmente nosotros creemos de que no hay mérito luego para sancionar si finalmente se presentó extemporáneamente, porque ya se subsanó y no hay un agravio para la Corte. El bien jurídico protegido ha sido restablecido con la presentación. En eso. Y segundo, vemos también de que hay una incorrecta subsunción de los hechos, porque están calificando como falta grave la no presentación de los informes trimestrales, siendo de que eso es una falta leve. Y el agravio sí es muy grande para los escribanos, porque
Esto pues no solo queda con la suspensión de los 1, 2 o 3 meses, sino que eso queda en el legajo y eso puede afectar muchísimo para los nuevos requirentes de ustedes. Eso es lo importante, ¿verdad? De que eso se haga saber como colegio y bueno, y que se utilicen las herramientas procesales y legales como para poder rectificar todas estas sanciones o finalmente de que esto salga y se borre del legajo de ustedes. No sé, más preguntas. Sí. Sí, las personas que están asistiendo de forma virtual, si quieren realizar una pregunta también, por favor, estamos... Yo soy María Elena Vergara, con registro número 753. ¿Más? Sí, fui sancionada con 20 días de suspensión por no presentar los 2 últimos trimestres de 2020. Justifiqué que en plena pandemia modificaron el sistema, que yo como tercera edad no entendía, y también en esa época quedamos todos con miedo, ¿verdad? Traer personal nuevo, el que teníamos mismo se fue, no había trabajo. Cuando me solicitaron, me apersoné y llevé lo que hice físico. Es más, cuando no pude por el sistema porque era nuevo y no entendía, yo llevé físicamente a la superintendencia. Me dijo, no, ya no recibimos así. Tiene que hacer por el sistema. Bueno, cuando me notificaron, me requirieron, yo me apersoné y le entregué y con mi escrito le dije, sí, realmente yo no presenté por estos motivos, ¿verdad? Pero le llevé lo que ya tenía. Me recibió, igual me suspendieron por 20 días. Ahora, lo que yo querría saber es si es cierto que un sumario administrativo tiene un 6 meses de plazo, porque a mí en 2 años me sancionaron. Cuando pregunté me dijo sí, pero los plazos de 6 meses se contabilizan a partir de que entren autos. Y lógico, va a estar ahí y cuando se le ocurre va a agarrar a poner auto y mañana te sanciona y pasó 3 meses. Hace 20 días me notificaron y yo hoy estoy cumpliendo mis 20 días. Sí, escribana, justamente eso les quería comentar, ¿verdad? De que el tema de los plazos. La interposición del recurso de reconsideración, la acordada disciplinaria refiere de que una vez interpuesto el recurso, el Consejo de Superintendencia tiene 15 días hábiles para resolver. En el caso de que en esos 15 días hábiles el Consejo de Superintendencia no se pronuncie, la petición se reputará como denegada, refiere. O sea, dan lo que es una resolución ficta denegatoria. Ahí empieza... Eso en el caso que yo recurra a una En el reposición. caso que usted recurra, a un plazo que tiene la Corte. Sí. Desde ahí se empieza a computar el plazo para iniciar la acción contencioso administrativo, ¿verdad? Que son de 18 días hábiles y donde ya hay numerosa jurisprudencia pacífica en el cual ellos estudian si realmente se respetaron los plazos y los principios del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el ejemplo que usted da, escribana, es de una interpretación extensiva, prohibida en el proceso administrativo sancionador, como para sancionarle a los sumariados. No puede ser que recién desde la providencia de autos se empieza a computar el plazo, siendo de que 3 años tuvo sin movimiento antes. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo muerto? Es evidentemente que el silencio y la inacción injustificada de la Administración de Justicia no puede quedar sin una solución, ¿verdad? Porque entonces estaríamos nosotros sometidos a procedimientos eternos que cuando se les dé la gana nos sancionen, ¿verdad? De eso justamente es lo que el Tribunal de Cuentas se encarga de subsanar, porque realmente los plazos administrativos son perentorios e improrrogables. Entonces ellos se basan en una virtud de una ley del procedimiento administrativo que dice que si durante 6 meses no se insta el curso de un procedimiento administrativo, eso se encuentra con caducidad de instancia administrativa.
Por lo tanto, no puede proseguir, ¿verdad? Pero eso se da recién en el Tribunal Contencioso Administrativo Escribana. Ya. Porque normalmente la Corte, aun cuando uno le plantea estas cuestiones de nulidades o de caducidades por falta de impulso, ellos dicen de que si bien es cierto la acordada menciona los plazos, no menciona ningún tipo de sanción ante el incumplimiento. Entonces, por el principio de legalidad, nosotros no podemos hacer lugar a lo peticionado. Pero sin embargo, realizan una interpretación extensiva sí para sancionar. Caso contrario de lo que sucede en los contenciosos administrativos o escribanas, de que ahí sí hacen respetar el procedimiento administrativo sancionador y sí velan realmente por el cumplimiento de los plazos. Correcto. Gracias. Buenas tardes. El escribano Ortigosa soy. Estoy desde el Zoom y quiero dar la palabra a los que están pidiendo acá desde el Zoom, quieren hacer su consulta. Si me permiten en la mesa, la escribana Liz Acevedo quiere hablar. ¿Podés hablar, Liz? No se escuchó nada, por favor, no chico. Escribano Gustavo, ¿me escuchan de ahí? Sí, te escuchamos muy bajo, Nico. Sí, podés gritar aunque sea por esta vez. Escribano, desde el Zoom hay varias personas que quieren hablar. Entonces, la primera que se anotó es la escribana Liz Acevedo, si es que le pueden habilitar desde ahí para hablar. Sí, por favor, adelante. Buenas tardes, soy la escribana Elizabeth Acevedo, estoy hablando desde la ciudad de Paraguarí. Quise asistir a este evento porque considero muy importante. Tengo la queja de, yo no estoy en este grupo, espero no estarlo, ¿verdad? Tengo la queja de muchos colegas del interior. Creo que la mayoría de las quejas o las suspensiones provienen del interior. Mi pregunta puntual, doctor, es la siguiente. Hay mucho desconocimiento en el procedimiento de qué se hace cuando le llega la notificación de la suspensión. Si no puse suplente o ya no me dio el tiempo, ¿quién actúa? El caso puntual es de una colega con una foja intachable, no tiene ningún sumario y por la no presentación de informe se le suspende 20 días. A continuación tiene otro sumario por el mismo motivo, pero de diferentes fechas. Ese está en proceso y subió ahora para la sanción o imposición de sanción. En uno está 20 días, en este que subió no se sabe, es otro expediente. Pero va a ser como un reincidente lo que va a tener y va a ser suspendido, ¿verdad? Entonces ella está en la nebulosa, no sabe, no abro mi oficina, sí puedo abrir miles de cosas. Eso me gustaría, doctor, si usted puede explicar cuál es el procedimiento cuando nos llega la notificación de suspensión. ¿Qué debe hacer el escribano? Independiente que los trámites ya están cortados en los registros, no se puede meter escritura, no se puede pagar, no se puede retirar. Bueno, ahí nos encontramos en el siguiente escenario. Cuando le llega la notificación de una suspensión como una sanción ya conclusiva del sumario, lo que nosotros recomendamos es agotar la instancia administrativa presentando el recurso de reconsideración ante el propio Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
Voy a repetir un poco lo que dijo Javier. El Consejo tiene 15 días hábiles a los efectos de dar una respuesta a ese recurso de reconsideración. En caso de que no lo haga, se tiene como una denegación ficta. Es decir, ellos consideran que si a los 15 días no te respondieron, que te respondieron como un no. Y te empieza a correr el plazo de 18 días hábiles para presentar el recurso ante el Tribunal de Cuentas, el juicio contencioso administrativo. Nosotros recomendamos hacer esto porque, como dijo bien la escribana, en caso de un nuevo proceso sumarial, esos 20 días ya quedan como un antecedente o una sanción disciplinaria firme. Entonces hay que buscar que esto se levante, ya sea por el recurso de reconsideración o por la vía contenciosa administrativa. Sí. Escribana, para abundar un poquitito lo que dijo el doctor Eliseche, la suspensión realmente recién se hace efectiva a partir de la notificación. Ahí recién debería de hacerse efectiva esa suspensión y se cumple a partir del día siguiente, ¿no? Se computan como días corridos, me imagino yo, la suspensión, doctor, porque la acordada disciplinaria habla de suspensiones de hasta 3 meses, 6 meses, dice. Entonces son en días corridos. Si subsistiera algún tipo de problema con los trabajos del escribano, una vez ya cumplido esos días de suspensión, yo creo que ahí, porque un escribano me comentó justamente que él ya cumplió la suspensión, pero no estaba pudiendo todavía ingresar a su usuario del registro del automotor, a su usuario de los registros públicos. Entonces ella se comunicó con esas oficinas y efectivamente ahí recién le levantaron o le dieron la nota como para poder realizar de vuelta sus trabajos. Pero repito, las suspensiones se hacen efectivas recién a partir de la notificación escribana. Buenas tardes, me saluda el escribano Carlos Hernefer, registro 562. Yo considero también de repente que está bien la omisión del informe trimestral que no se tomó nota, pero tenés tu informe anual también, donde inevitablemente eso que omitiste, estás de vuelta, por decirlo, confirmando que lo hiciste, ¿verdad? Y normalmente no dejas de hacer por ningún motivo el informe anual. No digo que estés salvando la omisión, pero por lo menos considero que es una atenuante. Nada más que eso, para que se considere esa situación. Muchas gracias. Algunos escribanos ya nos estamos conociendo por WhatsApp, así que es un gusto conocerlos en persona. Sí, yo creo que el Consejo de Superintendencia fue bastante arbitrario al momento de imponer estas sanciones, porque no evaluó las situaciones particulares, ni tampoco creo que ellos vieron, al tener tantos escribanos con problemas, digamos, en este cierre del año, pero que habían presentado indefectiblemente todos sus otros informes trimestrales, no vieron, digamos, una situación general que les hubiese obligado a preguntarse el por qué tantos escribanos estaban en una misma situación cuando habían presentado todos los informes trimestrales, pero lo que faltaba era dar por finalizado este informe, el cierre del protocolo que es anual. Entonces, es ahí que para nosotros fueron bastante arbitrarios y que podemos atacar esa arbitrariedad, ya sea a través del recurso de reconsideración o de la acción contenciosa administrativa. No sé si alguien más de la plataforma quiere hacer alguna pregunta.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos, escribana. Mi nombre es María Carmen Abud, soy escribana de la ciudad de Encarnación. Quisiera consultar exactamente y puntualmente sobre, yo tengo 22 expedientes ingresados en el registro del automotor. Estoy suspendida, pero no por las mismas causas que están nombrando los demás colegas. Yo tuve un sumario administrativo por una causa en la que ni siquiera fui imputada, pero de igual manera una jueza de la ciudad de Encarnación de la tercera circunscripción judicial de la República envió los antecedentes al Consejo de Superintendencia. Y el 19 de noviembre salió la suspensión, fui suspendida, ¿verdad? Recibí la notificación y me intimaban a que yo nombrase un suplente. Yo no he conseguido hasta el momento ningún suplente que quiera, o sea, ningún escribano que pueda, por la sobrecarga de trabajo, que pueda hacerse cargo también de la notaría a mi cargo. Eso manifesté, presenté el recurso de reconsideración, como así también la nota manifestando esa situación de que hasta el día de la fecha no puede conseguir una persona que pueda ser suplente. Mi pregunta nomás es, ¿qué pasa con esas escrituras que están dentro del registro del automotor, que ya está afectando a derechos de terceros, porque está parado ahí y en ningún momento la jefa no fue notificada? Directamente se cortó el sistema. Al querer ingresar ella le dice presentar nota de notificación por la cual a mí se me había suspendido. Otra cosa, yo tampoco recibí la notificación de suspensión porque enviaron a un domicilio diferente al que se había fijado cuando mi abogada había contestado el sumario administrativo. Me enteré por un abogado amigo que me envió una foto que llegó a una oficina de otro abogado amigo y así sucesivamente. Yo quiero saber qué va a pasar con esos, si yo no encuentro un suplente, si yo la nota de reconsideración también o sea, todo eso que usted dijo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos 22 expedientes que están ahí esperando que los clientes necesitan que se saque porque es dinero de ellos también lo que se usó para pagar tasa y todo lo demás? ¿Qué podríamos hacer con eso? Disculpame, escribana, te consulto. ¿Tu suspensión es una suspensión preventiva o ya es una suspensión como una sanción? Una suspensión de 6 meses. Simplemente dice suspensión, no dice preventiva ni en qué sentido. Suspendida por 6 meses. Bueno, tenemos una situación acá un poco complicada en el sentido de que la Corte te está emplazando a que presentes un escribano suplente. En tu caso, nadie está, digamos, tratando de pugnar por ese cargo, por lo que me decías, por la recarga de trabajo que Sí, está exactamente. teniendo, y ahí sí se estaría perjudicando los intereses de terceros. Yo creo que a fin de precautelar esos intereses de terceros, la Corte debería designar de oficio algún suplente. Es lo que yo, porque dice, manifestaste ya manifesté eso. Y dice luego, creo que la ley o la acordada dice de que en caso de que el escribano no hiciera la proposición de un escribano para su suplente, lo hará de oficio. Pero hasta el día de la fecha no hay ninguna novedad ni nada por el estilo. Bueno, Entonces, en el flyer del Colegio de Escribanos están nuestros números. Te invitamos a que nos envíes por favor esa nota por WhatsApp para que nosotros podamos hacerle el seguimiento a este pedido y ver que la Corte, digamos, cumpla con su obligación que tiene de disponer la suplencia. Hay un tema muy significativo también que nos llama mucho la atención, que la Corte les emplaza a los escribanos suspendidos a presentar un suplente, le da un plazo de 48 horas, pero la velocidad de la Corte para designar el suplente muchas veces no coincide con la suspensión. Estas suspensiones de 10 o 20 días se llegan a cumplir sin que la Corte designe el suplente. O sea, pide velocidad para proponer el suplente, pero ellos no tratan con la misma rapidez la designación del suplente. Tal cual. Disculpe, yo estuve en comunicación con la escribana Ana Manuela Ramos, ¿verdad?
estaba hablando con ella y me estaba comentando de que es exactamente así como usted dice, inclusive algunas veces, porque tengo una colega de Encarnación que ya propuso, ella también está suspendida casi por igual razón que yo, uno propone y ellos no resuelven nunca la proposición del escribano suplente y pasan, yo hace un mes ya que yo estoy suspendida. Y así, esa es la situación. Es así, escribana, son los casos que se están dando y lastimosamente acá los que se ven afectados son las personas que están involucradas en estos actos jurídicos y no pueden culminarse esos trabajos. Exacto, tal cual. Bueno, voy a estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, escribana. Creo que en la reunión que tiene prevista el colegio con los ministros integrantes del consejo, yo creo que sería un buen punto este tema. Tengo entendido que el pedido de suplencia pasa primero por la presidencia y después va a uno de los ministros encargados. Entonces ahí en ese gabinete sería importante que haya un poco de velocidad. Si hay más preguntas a través de la plataforma. Bueno, Raquel Blasco. Buenas, ¿qué tal, doctor? Yo soy la escribana Gloria Zárate. Ahora me notificaron de un sumario en la superintendencia de la Corte porque yo había solicitado 2 certificados continuos de certificado de condiciones de dominio de un inmueble en forma continua. Y por ese motivo me están abriendo un sumario administrativo. Y a pedido de un interesado por una propiedad que al final, bueno, las partes tuvieron un conflicto y no prosiguió el tema. Entonces, eso ocurrió el año pasado, en el 2021. Yo solicité en enero el primer certificado, el segundo lo solicité en marzo. Luego, como no hubo no prosperó el negocio, entonces quedó todo sin efecto. Y en agosto del año pasado me notificaron de que me iban a abrir un sumario por este tema. Y ya me notificaron de que el sumario ya se abrió. escribana, te da una consulta y la supuesta irregularidad ahí sería la no finalización de la escritura. No, el pedido de los certificados de condiciones de dominio que bloquearon la propiedad. Resulta que Yo leí el código de organización judicial como hice cuando estaba en la facultad de punta a punta y jamás no he visto en ningún artículo del 111 que es específico que indique alguna falta leve o grave sobre el pedido que hace un escribano para un certificado de condiciones de dominio. Entiendo, escribana, realmente. Yo creo que ya es algo que ya viene más ya de todo esto que nos está pasando, que cualquier cosa ya ahora para la corte es una falta del escribano. Nuestro marco normativo pues siempre es el COJ, escribana, ¿verdad? Sí. Que desde a partir del artículo 111 es el que empieza a hablar de los deberes y obligaciones de los escribanos. Claro, por supuesto. Y después ya tenemos la ordenanza disciplinaria específica, la 709 y su modificatoria del año del 2021. Y realmente el hecho que vos me estás comentando así, prima facie te diría que es muy difícil de calificarlo en una falta administrativa, ¿verdad? Claro. Porque acá el escribano me comenta de que sí hay una circular, una disposición técnico registral. disposición técnico registral en la cual creo que Prohíbe solicitar permiso. Yo tengo entendido de que el problema se suscita primero porque totalmente estirado de los pelos, la Dirección General de los Registros Públicos saca y legisla por medio de una circular, cosa que no tiene competencia.
para hacerlo, porque en el Código Civil ni en el Código de Organización Judicial prohíbe que se soliciten los certificados uno detrás de otro. Supuestamente, la argumentación que a mí me dieron en un diplomado que hice con la directora del registro inmobiliario, yo le había reclamado esa situación, diciéndole que no correspondía bajo ningún punto de vista, y ella argumentó de que recibían muchas quejas de los juzgados diciendo que no podían inscribir los embargos o los oficios por el hecho de que había colegas que solicitaban uno detrás de otro y conseguían bloquear, porque la reserva de prioridad es de 30 días en la capital. Entonces, al día siguiente de haberse cumplido el día 30, se ingresaba un nuevo certificado y se volvía a bloquear. Venían los oficios del Poder Judicial a los efectos de que se anote y rebotaban por el hecho de que estaba bloqueado. No obstante, independientemente de la intención que haya tenido el colega, cosa que no podemos saber porque pertenece a su fuero íntimo, no se puede presumir de que el colega está tratando de obstaculizar una cosa como esa bajo ningún punto de vista. No se puede presumir. En todo caso, que prueben, ¿verdad?, de que no existió tal negocio en esa notaría y, bueno, que justifique en todo caso. Pero para imponer una sanción, según mi criterio, bajo ningún punto de vista. Aparte, escribana, acá tenemos que ser muy precisos en el sentido de que las faltas leves, graves y leves que nos impone la acordada disciplinaria, dice el incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en las leyes, dice. Eso sería para faltas graves. Y para faltas leves dice el incumplimiento de lo dispuesto en las acordadas y resoluciones de la Corte. Si no estamos entonces nosotros ante una circular, nosotros no tenemos entonces un elemento normativo como para subsumir tu conducta en una eventual falta escribana. Entonces ahí es donde realmente tenemos que hilar fino y ver cuál es la normativa supuestamente transgredida. Porque si es una circular, eso no tiene fuerza como para poder eventualmente conllevar a una inconducta que pueda llevar a una eventual sanción. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer fino, escribana, porque realmente es una cosa son las leyes de la Constitución y otra cosa son las resoluciones y las acordadas de la Corte. Pero una circular no tiene el alcance, como para redondear la idea nomás. Resulta ser que yo tengo entendido que es una disposición técnico registral, pero hay veces que la directora de los registros envía esto a la Corte a los efectos de que pueda aprobarse por una acordada. Pero yo no recuerdo haber visto una acordada donde establezca una sanción por ese motivo. Se abstendrán los notarios de solicitar nuevamente, pero yo tuve miles de casos donde tuve que solicitar un nuevo certificado porque el certificado catastral no salía. ¿Cuánto tiempo hay veces que tarda un certificado catastral y resulta que tu certificado de condiciones no te vence? Tenés que pedir necesariamente un nuevo certificado. Para mí que esta gente está un poco desubicada, por no decir una grosería, pero realmente es una vergüenza. Hacen lo que quieren, lo que se les antoja. Ellos te quitan una disposición registral. Eso está lleno de disposiciones anticonstitucionales, inconstitucionales, violando la ley. Esa gente se toma la libertad
deben legislar por medio de resoluciones, no les compete, no tienen competencia para hacer lo que hacen. Y nunca jamás hemos logrado absolutamente nada por el hecho de que el doctor Fretes no da curso a nuestros pedidos y a nuestras inquietudes. Es realmente lamentable y esperamos que con la salida del doctor Fretes se puedan ir mejorando las cosas. Pero el vicio está instalado en el Registro General de la Propiedad también. Y contra eso tenemos que luchar. Ya se fueron también los directores y los ministros de la Corte. Nosotros somos gente nueva, pero honrada. Y no hacemos ni transigimos ni nos ponemos de acuerdo con la autoridad. Acá se tiene que cumplir la ley. Y nuestros colegas han sido peleados en forma permanente durante muchísimo tiempo. Yo lamento que hayamos estado en manos de gente que no tuvo ningún interés. Se le permitió a la directora hacer lo que quería, legislar por medio de una disposición técnica registral. ¿Cuándo se ha visto? Es una barbaridad. Y aparte de eso, que cuando uno califica, ¿verdad?, como una lesión leve o grave, tiene que existir la pena. Si no existe pena, no es algo inaplicable. Eso aprendimos en Derecho Penal, primer curso. No te pueden aplicar ninguna pena si es que no está establecida en la norma. Por eso es que se habla de normas ineficaces, que te dan un concepto, te dan una premisa que constituye esto o lo otro, qué sé yo, pero resulta que no te dice cuál es la pena. Perdón. Sí, escribana, antes de darte la palabra, escribana, si tenés la notificación, podríamos darte una respuesta más completa. Sí. Para contestar el sumario. Bueno, gracias. Agregando al tema de la disposición sobre el bloqueo, creo que menciona que puedes bloquear 2 veces sucesivamente, pero si está en cola un embargo, ¿verdad?, a lo judicial, tu tercer bloqueo te queda sin efecto, te sale con nota negativa. Pero eso es a lo sumo, ¿verdad? No que le sancionen a la colega como lo hicieron. Y también, ya que tengo el micrófono, ¿será que tenemos una persona como el colega Ortigosa que nos pueda explicar el abogado, perdón, el escribano suplente, cómo, con qué materiales, con el material nuestro, con el material del suplente, cómo estaríamos ejecutando las escrituras? Nada más. Sí. Escribano, en ese punto te quiero comentar, y realmente fue también una consulta de varios colegas de ustedes, determinar el alcance de las suspensiones y el alcance que tiene el escribano suplente. Según la ley y según el entendimiento también de la Corte, realmente el escribano suplente ya solamente podría finalizar los trabajos ya iniciados y expedir fotocopias y hasta ahí. No podría realizar ni protocolizar nuevos negocios jurídicos. Eso es lo que entiende la Corte. Ahora vemos que en la práctica capaz se haga distinto, pero ya tenemos escribanos antecedentes en el fuero civil en el que fueron anulados actos jurídicos, o sea, anulados los actos jurídicos realizados por el suplente del escribano titular escribano, con los materiales del escribano titular. Ya hay antecedentes en el fuero civil escribano donde hay nulidad de actos jurídicos. Sí. Escribano. Sí. Quiero referirme a lo que hablaron en cuanto a la disposición técnica registrada de la Dirección General de los Registros Públicos. Nosotros, un grupo de gente de estudios, le hicimos notar a la directora que más o menos 30 artículos de esa disposición técnica registrada estaba en colisión con algunos artículos del Código Civil
y con algunos artículos de la Ley 879 de Organización Judicial. Y respondió a través de una misiva, de una nota al Colegio de Escribanos diciendo tal grupo ofendiéndonos, no nos ofendió, ¿verdad? Ni nos hizo caso y sigue la cuestión. O sea que en ningún momento ella consideró esa nota en donde nosotros le hicimos notar esa cuestión. Y es una señora muy arbitraria. Solamente ella cree que tiene la verdad. Entonces es difícil trabajar de esa manera. Porque nosotros dependemos directamente de los registros públicos, del registro automotor, de Hacienda. Nada más que eso quería decir. Inclusive, escribano, el mismo problema normativo se da también en catastros, por ejemplo, donde también hay casuísticas donde se enmendaba o se cambiaba y no existía un procedimiento adecuado. Entonces uno se tiene que regir por lo que dispone el Código Civil y por lo que dispone el COJ, ¿verdad? Para las enmiendas. Pero desde ahí fue que se empezó también a legislar y sacaron las circulares de que decían, por ejemplo, si antes de los 60 días, tal casuística, si después de los 60 días, tal forma. ¿Recordado, doctor, el caso ese? Sí. No, justamente, que se le sancione al escribano por no cumplir una, digamos, porque no son cuestiones normativas, porque bien lo explicó, ellos no pueden legislar, pero son disposiciones administrativas de carácter inferior. No tienen por qué los escribanos ser sancionados con suspensión. Eso es bastante claro y bastante arbitrario si sucedió o si se le entabló un procedimiento administrativo. Con respecto a la suspensión y el nombrar suplente. Tuve conocimiento en estos días que estuve por la superintendencia, una colega de Luque que está siendo suplente de otra escribana que está fungiendo de magistrada. Imagínense, una escribana con registro está como magistrada, es suplida por la de Luque. La de Luque tiene cerrado, como usted dijo, la suplencia es para dar copia y terminar algunos negocios que quedaban pendientes. La Corte le sanciona a la suplente porque no presentó el informe trimestral. Y si está suspendida, ¿qué informe trimestral le puede pedir? ¿O entienden estos nuevos miembros lo que están haciendo? Porque son nuevos los que están como en la superintendencia. O no entienden nada, pero la señora se pasó una semana ahí para que le resuelvan el problema de su suplencia y queriendo renunciar a la misma cosa. Yo quiero renunciar a esto porque ya no doy más, me hace perder tiempo. Yo me asesoré entre ellos y pregunté, ¿a quién le propongo de suplentes? Y me dice, alguien cerca. Y tengo que decir, porque en 2 días no traes y te suspenden otra vez por eso. Así me dijeron. Entonces recurrí y me dieron la oportunidad de nombrar suplente a un colega conocido, vecino, ¿verdad? Y me dijeron, va a llegar tu sanción, va a terminar, y sobre la suplencia no se resolvió nada. Eso es lo que está pasando, escribana. Sí. Justamente el presidente nos trajo un listado donde vemos de que hay suspensiones sobre escribanos ya fallecidos y esas suspensiones están también recayendo sobre los suplentes. Entonces vemos de que evidentemente hay muchísimas irregularidades. Total. Sí. Sí. ¿Hay alguna consulta también de la plataforma, por favor? Hola, yo quería hablar, soy la escribana Digna López de Sayas. No sé si me escuchan. Te escuchamos, escribana. Sí, doctores, yo quería, y colegas, realmente me interesa muchísimo esta parte que ustedes mencionaron, de que las disposiciones del manual que dictó la directora de registro, cómo podemos hacer defensa nosotros, escribanos, supongo que sin recurrir a los abogados no vamos a poder, ¿verdad? Porque realmente excede, ha ejercido la función de legisladora
ella, ¿verdad? Pero con la anuencia de la Corte. ¿Es legal o es ilegal? Siendo que la Corte la avaló o la Corte le dio con su acordada un visto bueno. Esa es una consulta que necesito demasiado saber y sacarme de encima porque lo tengo atragantado aquí. No estoy en ninguna de en estos supuestos, pero me interesa porque es una señora con la venia de la Corte, ha hecho lo que quiso, pero hoy es otra cosa lo que nos nuclea. Pero me interesa que me respondieran si es que están en conocimiento, yo sé que sí. Y el otro punto, apreciados doctores, ustedes hablaron de que estos amonestados fueron del anterior consejo, que no es del nuevo. ¿Qué diferencia hay si ahora también ya oímos que hay quejas del nuevo consejo? ¿O cómo podemos pedir si los que están ya con anterioridad del consejo anterior vienen con un sumario? ¿Cómo pueden pedir que se aboquen al nuevo consejo, esperen la resulta del nuevo consejo? ¿Será que hay alguna medida o esa ya es una estrategia de los abogados que podrían aplicar? Le pido que nos diga nomás si es que hay algo, no le pido que diga usted cuál sería la estrategia que usaría en estos casos. Y si podemos recurrir, a ver, ¿qué implicancia tendría recurrir a defensor del pueblo? Porque acá estamos en la indefensión total. Tenemos jueces, tenemos parte que son la misma gente en muchas cosas, pero me refiero exclusivamente a lo que está pasando con los colegas sancionados, que me parece una afrenta y por la cantidad no sabemos ni de por qué vienen con tanta furia, porque realmente se entiende que viene a ser como una furia. Eso nada más por el momento. Muchas gracias por estar y no pude estar presencialmente, fue mi intención, pero no llegué. Gracias. Bueno, escribana, con relación a su primera consulta, yo creo que sería muy interesante poder acceder al material que ya preparó el Colegio de Escribanos con respecto a estas disposiciones de carácter administrativo que dictó la directora de los registros públicos y analizar un poco nosotros qué acción se puede tomar a los efectos de anular esto o ver si realmente han llegado a tener el apoyo de la Corte, la aprobación de la Corte a través de una acordada o una disposición que dé mayor jerarquía a estas disposiciones que dictó la directora, que al parecer, así en primera instancia, bueno, estarían excediendo sus funciones y estarían yendo en contra de disposiciones de mayor jerarquía, como sea el Código Civil o el Código de Organización Judicial. Con relación al segundo punto, bueno, cada año el Consejo de Superintendencia se renueva y lo componen el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los dos vicepresidentes de las respectivas salas que quedan. Entonces, el criterio suele variar de acuerdo a las personas que lo componen. La idea es, y conociendo a los actuales miembros del Consejo, que creo que tienen un criterio completamente diferente y no creo que sostengan este tipo de sanciones a mansalva, digamos, porque hasta ahora no hemos visto ninguna resolución de sumarios que adopten esta misma postura. Nosotros ahora vamos a empezar a ver con las contestaciones de sumarios que estamos haciendo qué es el criterio que tiene, pero lo interesante sería que el Consejo se expida lo más prontamente posible los recursos de reconsideración que nosotros presentamos y poder un poco ver el criterio que tienen. Por el conocimiento que yo tengo de haber trabajado anteriormente con el ministro Diesel, con la ministra Carolina y con el ministro Eugenio Jiménez, yo creo que va a ser un consejo un poco más despierto, un poco más interesado en resolver las cuestiones particulares y no hacerlo a mansalva como se realizó anteriormente. Entonces nuestra estrategia es en coordinación acá con el Colegio de Escribanos, bueno, apurar lo antes posible la resolución tanto de los recursos de reconsideración como de los sumarios que están en trámite. Que no sea que esperemos 2 o 3 años y vuelva a un consejo que tenga un criterio totalmente diferente. Yo creo que el activismo del colegio va a ser muy importante para que este consejo resuelva las cuestiones que son planteadas dentro de este periodo.
Hay una disposición que menciona que las notificaciones a los auxiliares de justicia tienen que hacerse en forma personalísima. Sin embargo, las notificaciones le están llegando a los abogados, etcétera. ¿Qué ocurre en ese caso, doctor? Vemos también, escribano, de que ha ocurrido mucho de eso que vos mencionás. Sí. Y eso ocurre porque una vez iniciado el procedimiento sumarial, al contestarse el sumario, que tiene que ser bajo patrocinio de abogado, se denuncia también el domicilio procesal. Y muchas veces el domicilio procesal suele ser del abogado. ¿Y qué es lo que pasa? Como estos sumarios de repente son muy antiguos, entonces llega el momento de la sanción, ya con 2 o 3 años de haberse iniciado y de haberse constituido ese domicilio procesal, y muchas veces hasta el abogado ya cambió de oficina. Entonces llega ahí la notificación porque es la que está en la contestación del sumario y es lo que pasa, escribano. Vos sabés que hay muchas veces que hasta inclusive los abogados se van y devuelven las notificaciones. ¿Y qué ocurre en ese caso si el profesional no se dio por notificado, inclusive incurrió en una falta por ese defecto, porque al recibir la notificación automáticamente debería de cortar toda la actividad registral, pero sin embargo nunca se enteró? Así mismo es. Y en ese caso habría que analizar, escribano, si es que se puede llegar a plantear algún incidente contra esa notificación a los efectos de que realmente no cumplió con el efecto jurídico deseado, que es hacerle llegar al afectado. Pero de hecho ya está equivocado en la manera del procedimiento, porque si la ley te dice, ¿verdad? No sé si es por una acordada o por el Código de Organización Judicial, que tiene que ser personalísima la notificación, clarito es. ¿Y por qué están notificando? Porque domicilan porque notifican en el domicilio legal, perdón, procesal, en el domicilio procesal. Porque una vez trabada la litis, pues ahí es donde el juzgado tiene por admitido ese domicilio. Pero pasa de que ya es muy antiguo. Entonces llega el momento de la sanción y ocurren estas desavenencias. Correcto. Sí. Gracias. ¿Alguna consulta de la plataforma? La escriban. Bueno, sí. Yo quería preguntar un poco, sí, que es el consejo de ustedes sobre que tenemos que cerrar la oficina o mantener abierta. A mí me dijeron tenés que cerrar tu oficina, no podés abrir porque que supuestamente van a venir personas a controlarme si estoy abriendo, si estoy haciendo. No. Disculpen. Sí. Yo estoy con ella. Sí. A nosotros nos dijeron en la Secretaría General que sí teníamos que estar abiertos. Sí. Que atendamos igual al público. Luego ya nos dijeron que no otra vez. En el caso de suspensión, en suspensión. Bueno, sí. En el caso de suspensión, la disposición o la resolución por la cual dispuso eso no habla nada de cerrar ningún tipo de oficina. Justamente es por eso de que están emplazando a los escribanos de nombrar al suplente. Entonces, a mi entender, escribana, yo creo que no debería estar cerrada la oficina notarial. Distinto sería el caso si hay una intervención por parte de los tribunales de apelación donde ellos hacen sus inspecciones notariales. Pero en este caso es en el caso de una suspensión por una sanción disciplinaria. Yo creo que no debería estar cerrado. Nos suspendieron por lo del trimestral también del 2019. Sí. Cuando fue justamente el cambio a la plataforma Ciro. Sí. Y nos dijeron así, y el tema de nosotros directamente la presentación que hicimos ya fue directo solicitando ya, o sea, proponiéndole ya al escribano suplente. Nosotros no pedimos la reivindicación. Sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo queda? ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo le notificaron? Hace 15 días. Hace 15 días la notificación de la suspensión. El 2 de marzo. 2 de marzo. Sí. Y hay 5 días hábiles para plantear el recurso de reconsideración. No, nosotros no solicitamos. No solicitan. ¿Cuántos días es la suspensión? 30 días. 30 días. ¿Está por pasar, ¿verdad? Sí. ¿Y no le designaron todavía suplente? No, todavía no. Solicitamos, pero no. Pero no, o sea, en la resolución no hay ninguna disposición de cierre de la notaría.
Al contrario, se les exige a ustedes presentar un suplente para que los negocios jurídicos que están en trámite tengan la posibilidad de ser finalizados. Entonces, nuestra recomendación es que no cierren. No hay una disposición ahí. Ustedes cumplieron con el emplazamiento, presentaron dentro de las 48 horas el pedido de los suplentes, pero la Corte aún no les ha dado la respuesta. Entonces, el hecho de que la escribanía siga abierta, ustedes no están otorgando nada, están a la espera del suplente, digamos. No hay ninguna falta por parte de ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la escribana Raquel Patricia Blasco Guillén. Ya no pertenezco al gremio a razón de que fui destituida en el año 2019 sin notificación, pero fui afectada como están siendo afectados todos mis colegas en este momento. Las suspensiones, vengo solamente al solo efecto de aportar. Va a ser 6 años que vengo peleando y si Dios quiere voy a volver a estar de nuevo dentro del gremio. Mi aporte es una sentencia definitiva número 264 del 6 de mayo del año 2021 por el Tribunal Penal, porque así inician los problemas y posteriormente lo que no se está hablando es de que estas suspensiones causan un efecto dominó con los clientes. Los clientes, al estar suspendido el escribano, empiezan a formar una bola de nieve, en la cual posteriormente causan actos o denuncias penales como apropiación y estafa, o caso contrario, cobro indebido de honorarios. Yo he ganado en juicio, quiero hacer mi aporte, quiero dejar a disposición que tal como le va a doctor Eliseche, agradezco al escribano Jorge Miller que por primera vez el Colegio de Escribanos está dando esta oportunidad a muchos escribanos que tienen este tipo de problemas y que tenemos y que pueden llegar a la destitución, como en mi caso fue por reiteradas suspensiones. Esta resolución claramente manifiesta que los incumplimientos que el escribano cuando recibimos nos caratulan como estafa en el carácter de honorarios. Por lo tanto, esta resolución establece claramente artículo 160 y artículo 313 con voto en mayoría y con costas a la querella y a la fiscalía. Creo que esto es una victoria que lo luché sola, sin apoyo del Colegio de Escribanos en la época de la escribana Ana Manuela González Ramos. Por eso agradezco mucho al escribano Jorge Miller y creo que esto le va a servir a ustedes como base para una causa judicial. Creo que ya usted sabe, doctor, que a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Ya lo tiene, esta es la base y lo he conseguido para todos ustedes y para todos mis amigos y para todos mis colegas con mucho sacrificio. Si Dios quiere voy a volver a estar con ustedes. Está firmado por el juez Javier Sapena Vivolini, Miguel Ruiz y la juez Leticia Frachi Vargas. Es importante, lo dice, no es justo, no es así, pero la realidad es que la superintendencia inicia con un proceso de investigación, pasa a un proceso de sumario, y una vez que ellos resuelven el sumario, directamente lo elevan al Consejo sin determinar si corresponde o no corresponde a una suspensión. Lo dejan en manos del Consejo. Y la verdad es que todo esto lo que nos trae es el problema con los clientes. Pues
la realidad es que no tendríamos que cerrar la oficina, pero la superintendencia manda, envía inspectores a ver si la escribanía está funcionando o no está funcionando, pues también existe una causa que ellos lo tipifican como estafa en tentativa. ¿Por qué? Porque califican de que el escribano está ejerciendo funciones en las cuales está suspendido para ejercer. Ojo. Entonces, toda esta situación deriva en situaciones penales que muchos colegas nos enfermamos, otros le dieron infartos, hasta perdimos colegas por culpa de esta profesión tan estresante. Y me gustaría hacer este aporte, doctor. Esta es la base principal en la cual aclaran en las consideraciones y en la sentencia, tanto como en las resoluciones, que todo acto que realizamos los escribanos deben ser específicamente derivados a la parte civil por ser exclusivamente contractual. Tuve la mala suerte de que varios fueron a la causa penal como apropiación. El Código de Organización Judicial establece, y esta resolución también, de que nosotros los escribanos recibimos los títulos originales no en el carácter de apropiación. Y también establece esta sentencia de que lo que cobramos como honorarios o gastos, como habló el primer colega que expresó de que le dieron para pagar el impuesto, no estamos afectados a la responsabilidad, no es estafa. En la parte penal le estoy hablando yo que puede derivar. Yo le bendigo al colega de que solamente esté en la parte civil, le insto a pelear, a poner fuerza, a no llorar, porque siempre estuvimos a disposición del cliente, atado de manos. Los escribanos estamos atados de manos, supeditados, controlados y fiscalizados por la superintendencia y la corte. Hasta tenemos que pedir permiso para salir 10 días. No nos podemos enfermar, tenemos obligación de atenderle a los clientes. Y yo quiero aportar solamente esta sentencia, que es la sentencia número 264, a disposición del Colegio de Escribanos. Y mucha fuerza a todos los escribanos que están con sumario. Intenten que no sean suspendidos para que no les ocurra lo que me ocurrió a mí. Mucha fuerza y gracias, doctor Eliseche. Mis respetos, como siempre. Usted es un capo y yo sé de que este emprendimiento del Colegio de Escribano, de la mano del escribano Jorge Miller, va a salvar muchas profesiones y muchos profesionales que realmente están pasando muy mal. Por eso nada más que pedí la palabra para hablar. A disposición del colegio. Muchas gracias, escribana, por las palabras. Nos alientan a seguir un poco más adelante y con más ganas para colaborar un poco en el gremio. Y es una jurisprudencia muy interesante. Generalmente vemos que el sistema penal se utiliza como una especie de garrote en casos civiles, ya que lastimosamente muchos colegas lo ven como la vía más rápida para obtener sus beneficios. Incluso está el famoso caso de González Daer, donde se vio también esto, que utilizaban una vía penal para el cobro de documentos de crédito. Entonces, es demasiado importante el logro que ha obtenido. Lo felicito por su lucha, por la perseverancia que ha tenido,
hasta hacer valer un poco la justicia que ahora está de su lado. Así que mucha fuerza y trataremos de acceder a los antecedentes en el lugar de Fernando de la Mora, donde tengo entendido la sentencia. Si me permiten, Sí, adelante, por favor. bueno, el escribano Nicodemo Ortigosa, soy miembro del consejo directivo del colegio. Quería aportar algo respecto a la designación de suplente. Es una situación que no está bien clara, pero tenemos dos acordadas que regulan la designación de suplente, que es la acordada 490 y la 496 de 2007. En esas acordadas la Corte le da plena facultad a los notarios suplentes de ejercer la profesión, digamos, en sustitución del titular. Les quiero leer lo que dice la acordada, así cortito. Dice, el notario suplente ejerce la función fedataria con todas las prerrogativas del notario, de un notario titular, y está sometido a las mismas obligaciones, deberes e incompatibilidades de un titular de registro. En aquella época, cuando salió esta acordada, la Corte le habilitó inclusive a los escribanos que no tenían registro para actuar en carácter de suplente. Y hay dos situaciones diferentes. La designación de suplente en los casos de declaración de vacancia de un registro notarial, ya sea por destitución o por fallecimiento. En esos casos, la Corte designa al notario suplente y en la resolución expresamente establece de que el notario designado es a los efectos de terminar los trabajos pendientes del escribano cuyo registro fue declarado vacante. Esa situación está regulado en el artículo 6 de la acordada 490. Y la otra situación se da en los casos de los escribanos que solicitan permiso para ejercer alguna función o los escribanos suspendidos. Para esos casos, la Corte no limita la función del escribano suplente. No está establecido en forma expresa en la acordada. Justamente yo le consulté a los colegas que ya tienen resolución de designación de suplente y en la mayoría no dice expresamente de que es a los efectos de culminar los trabajos pendientes como cuando salen las resoluciones en caso de vacancias. Que por la lógica se entiende, porque el registro notarial declarado vacante ya no tiene titular, ya no va a seguir. Termina y se tiene que entregar los documentos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y en los casos de permisos y de suspensiones, el registro tiene que seguir continuando y el suplente asume la misma función fedataria, como dice la acordada 490, con las mismas prerrogativas, deberes, derechos y obligaciones que la titular. Entonces, en mi entendimiento y en base a lo que está en la acordada 490, y en la práctica se ha dado eso, inclusive veo que acá en el chat hay escribanos que por años ejercieron suplencia de escribanos que tenían permiso. De hecho, hasta ahora hay escribanos que tienen 10, 15 años de permiso y tienen suplentes que están trabajando normalmente. Entonces, es una situación que también tendríamos que pedir una aclaración a la Corte, porque en su momento ellos habilitaron y no puede ser que escuché que hay sentencias que anulan escrituras otorgados por escribanos suplentes, siendo que la propia Corte les habilitó a actuar como suplentes, inclusive a escribanos que no tenían registro. Y esa acordada está vigente, no está derogada. La 490 y una modificación que es la 496 ambos del año 2007. Entonces, es mi aporte y es la interpretación que yo tengo de esas dos acordadas. Y yo creo que desde el colegio vamos a tratar de pedir una aclaración a la Corte que nos aclare exactamente cuál es el alcance de esas dos acordadas.
Totalmente de acuerdo, escribano, porque la acordada que vos mencionás en el segundo supuesto de las suspensiones realmente no determina específicamente el alcance de esa suplencia, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a regir por el principio del derecho administrativo, que refiere de que lo que no está expresamente permitido está prohibido, nos quedamos en la duda, ¿verdad? Sería buenísimo impulsar esa iniciativa y ver un poco hasta dónde sería ese alcance para que no ocurran después esas anulaciones en el fuero civil. Bueno, quisiera agradecerles un poco el espacio acá al Colegio de Escribanos para que nosotros podamos presentarnos y colaborar con ustedes en lo que haga falta. Estamos a disposición suya. Yo, con el permiso de ustedes, me gustaría retirar porque tengo que ir a cumplir con mi función de padre. Tengo que buscarle a mi hijo del colegio, pero tienen nuestros datos de contacto y estamos a disposición para cualquier otra consulta, para ver el tema de la suplencia, si podemos dar algún empujoncito que permita que la Corte se expida con respecto y bueno, a sus órdenes para la contestación de sumarios o los recursos de reconsideración que ustedes consideren oportunos. Muchas gracias, escribanos, por el espacio. Sí. Sí. Perdón, es 0981 234 429. Creo que estaba en el afiche del evento de hoy y nuestra oficina está en Antequera 1026, casi Teniente Fariña. Muchas gracias, escribanos, y estamos a su entera disposición para lo que quieran. Mi número también está ahí en el aviso, en el afiche, y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, quiero agradecer a los exponentes y a las personas que participaron. Quedan a disposición los números de teléfono de los abogados. Se había compartido en los grupos y también se envió por correo el flyer donde están los números telefónicos de los abogados. Cualquiera que quiera ampliar o hacer algunas consultas puede comunicarse con los abogados. Desde el Colegio Escribano le agradecemos por su tiempo y será hasta una próxima.